En el video anterior pasó de todo. La policía de Nueva York nos sacó del lugar donde estábamos estacionados por una denuncia anónima que hizo un vecino. Que si él no coge el teléfono, que se va. Sí, ya. estamos acomodando porque nosotros... Disculpa, porque es que tú sabes, por aquí no es bueno quedarse. Nos acaban de decir que nos tenemos que ir sin razón alguna. O sea, alguien hizo un aviso de que estábamos acá y les dio miedo por la camioneta, porque ven un vehículo desconocido. Entonces, bueno, alguien dio el aviso y vino la policía a sacarnos. La primera vez que nos echan de un lugar, muy pocos lugares nos echaron. Cuando por fin pensábamos que estaba todo bien, un frío extremo cayó en la ciudad, lo que hizo que las cañerías se congelen y no podamos bañarnos en nuestra casa rodante. Empezó la parte cruda del invierno, ayer hicieron 5 grados bajo cero. El problema fue que hoy nos levantamos, nos quisimos bañar. José fue a buscar agua, pero El tema es que el agua no entra al tanque porque está todo congelado. Está todo congelado, el tanque se congeló. Y ahora estamos calentando agua acá, no para el mate, sino que para ponerle agua hirviendo a ver si se descongela para que nos podamos bañar. Sí, pero estoy un poco triste. Aparte ya van 4 años que estamos viajando y a veces uno idealiza un poco vivir así. Es lindo vivir en una casa también y tener cerca a los tuyos. En el capítulo de hoy, el frío sigue generando nuevos problemas en Eros. Pero aún con este clima queremos salir a la ruta y Fer nos hace esta promesa. Si Eros arranca ahora, cuando todo está congelado, cuando hacen menos 8 grados bajo cero, yo te juro que se me va el miedo. Yo lo voy a interpretar como que Eros está diciendo: Fer, quédate tranquila, vamos para Alaska, sigamos rumbo norte. Así que esta encendida Eros es clave en el viaje y en el estado de ánimo de este equipo. Ay. Buenos días. Mira, se tapó todo. Está bien nevadito, Está bien nevado. Sí que nieva en Nueva York, ¿eh? No, pero hacía como 2 años que no nevaba, nos dijeron. Sí. Empezó, trajimos el frío. Nevó toda la noche, haciendo que se acumule la nieve, cosa que no pasaba hace mucho en Nueva York. Está nevando todavía, pareciera que va a seguir nevando. Estos son días para quedarse quietos y no moverse. Y esperar a que el clima se ponga un poco más amigable para agarrar la ruta. Pero hay que tener mucho cuidado, porque mira, ya se empieza a ver que hay congelado abajo de la nieve. Esto es lo que hace que uno se pueda resbalar. Mira, hace cuánto que no se veía nevando desde adentro de Eros. La última vez fue en Ushuaia. No, la última vez fue en Córdoba, Argentina, pero digo así, con mucha cantidad, fue en el sur. Wow, se largó más ahora. Miren los autos, los demás autos cómo están. Está lleno de nieve. Las banderitas se taparon. Se taparon todas las banderitas. No, hace mucho frío. La nieve te da ese no sé qué de magia. Sí, porque la nieve lo que tiene es que cuando vos la escuchás es media acústica. A ver, hace toda una acústica muy linda la nieve, más cuando estás en un bosque. Tengo que admitirlo, ya me cansé un poco de la ciudad. Quiero un poco de paisaje, de naturaleza, pero hay que tener mucho cuidado ahora con el tema de la nieve. No se puede estar en cualquier lugar, ¿viste? Pero, ¿qué es esto? Realmente hace menos 8 grados bajo cero hoy. La máxima van a ser 4 grados. Bajo cero. Bajo cero, muy bien por la aclaración. Yo quiero saber, justo ayer vimos una película que seguramente muchos la habrán visto, una historia muy conocida, pero ahora salió una película nueva que se llama La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo hacían esos chicos para sobrevivir al frío que hacía sin abrigo? No, qué locura. Sí, claro, sin un calzado adecuado, y agarraron y caminaron ahí. Todo por la cordillera de los Andes. Yo después de ver esa película dije, no me vuelvo a quejar nunca más en la vida. Tengo apenas fríos en las manos. Solo en las manos tengo frío. Pero bueno, tenemos mucho chocolate y comida rica para sobrevivir. Tremendo, está todo pegado esto. ¿Se congeló la puerta? Oh, se congeló. La cosa es así, amigos. Mañana tenemos ya la idea de partir de Nueva York después de mucho tiempo, casi un mes estando acá. Ayer anoche, como dijo Fer, hicieron como menos 8 grados bajo cero y vamos a ver si arranca Eros. Ahora hacen 8 grados bajo cero. Claro, ahora ya siempre digo, a la noche más entonces seguro. Sí, a la noche ni siquiera nos lo pudimos ver. ¿Por qué vas a arrancar a Eros ahora si no nos vamos ahora? Y bueno, para ver si arranca.
para ver si está todo bien, para no tener que el día justo que nos vamos, que no arranque y que estemos Porque con mañana problemas. tenemos un compromiso, mañana, ahora les vamos a contar bien, pero mañana nos vamos hacia el norte. Sí, ya- Seguimos rumbo al norte, estamos de la cabeza, José. Claro, nosotros estamos en Nueva York y nos vamos rumbo a Canadá. ¿Podés contarnos por qué nos vamos para el norte y no nos vamos para Miami, Bueno, a donde hay calor? nosotros nos vamos para el norte básicamente porque cuando vos entras a un país te dan cierta cantidad de tiempo para estar. Acá en Estados Unidos a nosotros nos dan 6 meses para estar, pero cuando salís a Canadá o cuando salís a otro país, ese tiempo sigue contando. Es como que Otro país limítrofe. otro país limítrofe, muy bien por la aclaración, tanto México como Canadá, el tiempo sigue contando. Entonces, por ejemplo, no sé, vos entraste a Estados Unidos el día 1, te vas el día 100 a Canadá, pero el contador sigue contando. Vos tenés 101, 102, 103, aunque estás en Canadá. Entonces tenés que salir a un país no limítrofe. Y esa es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y por qué nosotros queremos que el contador de Estados Unidos deje de contar si ya te vas a Canadá? ¿Por qué? Porque Alaska es de Estados Unidos. Es decir, que cuando estás ingresando a Estados Unidos, te van a decir, no, pero ya hace más de tanto tiempo, de 6 meses que estás. No podés ingresar a Alaska. Entonces, por todo eso hay que hacer una movida bastante grande de, obviamente, irte de Estados Unidos a un país no limítrofe. Y la idea es dejar a Eros en Canadá para que después, cuando volvamos de ese país no limítrofe, que no sabemos a dónde vamos a ir, Sí, tenemos 2 países en mente, pero después se los sí, contaremos. eso será otra historia. Dije 2, pero Dos, pero no es así los dedos. no tengo manejo de mis dedos. Es que cuando seas 2 así se levantan todo del frío. Esa es la idea nuestra, ir para Canadá. Sí, Y- para después continuar rumbo a Alaska. También es por eso que no vamos a Miami, porque ir a Miami implica bajar 2000 kilómetros y, digamos, desviarnos mucho más de nuestro objetivo, que es Alaska. Así que ahora, amigos, se vienen tremendas cosas, se viene un viaje tremendo para el norte. Fer, te digo que ahora está grabando, pero ella tiene mucho miedo. Y yo le digo, Fer, no tengas miedo al frío, no tengas miedo al invierno, porque vos Le viviste... tengo respeto, yo vos no le viviste tengo miedo. En el fin del mundo viviste 8 meses en Tierra del Fuego, Sí. en Río Grande, en Ushuaia, y no tuviste miedo ahí. Tenés razón. No tuviste nada de miedo. ¿Por qué vas a tener miedo acá? No, sí que tuve miedo allá, que no. Bueno, tuviste miedo, pero digo, ahora solo lo que hay es frío. Es decir, se congelan las cañerías, no podemos bañarnos, pero solamente eso, nada más. Sí. Eros va a arrancar, mira. Si Eros arranca ahora, cuando todo está congelado, cuando hacen menos 8 grados bajo cero, yo te juro que se me va el miedo. A ver. Porque yo lo voy a interpretar como que Eros está diciendo, Fer, quédate tranquila, vamos para Alaska, Bueno. sigamos rumbo norte. Así que esta encendida de Eros es clave en el viaje y en el estado de ánimo de este equipo. La batería está bajita. El tema es que cuando hace mucho frío las baterías no responden. Así que tenemos una batería nueva de la casita que también se puede conectar para encender a Eros. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser calentarlo 2 veces. Ok. Muchos dicen, calentarlo 2 veces no funciona. Para mí es un poquito mejor. Bueno, a ver. Ay. ¡Es un caño, Eros! Con menos 8 grados, Fer. Con menos 8 arrancó. ¡Menos 8 grados y encendió! Bueno. ¡Amor, tremenda! Se me puso la piel de gallina. No lo puedo creer. Se encendió con menos 8 grados. Es el frío que hace en este lugar. Es un vehículo del 94. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Eros! ¡Qué locura este vehículo! ¡Qué caño que es este vehículo! Arrancó la primera, ¿eh? José arrancó la Ah, primera. la primera. Se me va a salir el corazón de la emoción. ¿Viste lo que fue? Yo pensé que no encendía, ¿eh? Fer, ya está, mañana nos vamos, ¿eh? Mañana nos vamos. Ay, estoy contenta. Me besas la orejera. No, te dejo un poco de moco. No. Che, mirá, estoy viendo que está el espejo congelado desde acá. Ah, el viejo está congelado. No se ve. Amor, se me está haciendo la orejera. Ah, pensé que era moco. ¿Me ayudás? Sacámela. Porque se me viene la... Ah, ahí está. Esto obviamente no va a bajar. No va a bajar el vidrio. No, pero se va a descongelar, hay que dejar un poquito al sol. Nunca hay que tirarle agua porque se puede romper los vidrios, ¿viste? Claro. Nunca hay que tirarle agua. Mismo allá que ya está roto, hay que arreglarlo eso antes de que se siga rompiendo, ¿ves? Sí, eso está roto, está rajado, pero vos compraste el líquido para arreglarlo. Sí.
Bueno, este equipo sigue rumbo norte. Alaska sigue dentro del objetivo. Obviamente que en algún momento vamos a tener que desviarnos, como José contó. Vamos a irnos de Estados Unidos por todo esto que José contó. Pero bueno, es parte de lograr el objetivo de llegar a Alaska, ¿no? Si no hacemos eso, no podemos llegar a Alaska. Entonces, bueno, hay que adaptarse a todo. ¡Ay, Dios! No lo puedo creer. Bueno, ahora José va a intentar de mover un poco Eros hacia adelante, más que nada para despegar la rueda. Miren, miren cómo se rompe. Avanza, si queremos avanzar, avanza. Ahora va para atrás. Perfecto. Miren, acá están tirando sal en la calle. Hello. Para que se descongele. Ah, mirá. Abrí acá y se ve la nieve ahí. Voy a sacar un poco la nieve del techo, Fer, para que le dé un poquito el sol. Voy a ver arriba cómo está, a ver. Wow, está lleno de nieve esto. Lleno. La parte, como llovió un poquito, se congeló. Y esto ya no es nieve, es como que es hielo. Miren, el auto de allá está intentando encender y le está costando horrores, pobre. Miren, no le enciende. Está complicado, no le prende. Hace mucho frío. Hello. Hello, how are you? Good, how are you? Do you need help? Thank you. Okay. Okay. Good luck. Bye. Estamos yendo a buscar solcito. La salida del día, amor. Venir a la esquina a tomar sol. Hermoso. Hermoso. Voy a tener que poner una batería. Hemos comprado una batería nueva porque la que está puesta, que ya nos duró como 5 años, ya no da para más, así que compramos una batería nueva de 12 volts para que la casita se la banque un poquito más, porque bueno, con la calefacción prendida que usa un poquito de energía y el poco sol que hay ya en invierno en esta época, ya no podemos directamente tener nada prendido. La heladera está completamente apagada. Bueno amigos, después de 2 horas más o menos pude sacar la batería y pude poner la otra. No pude filmar eso porque obviamente sin la batería no tengo luz. Acá está la batería, la más viejita, se la bancó 5 años. Porque sí, nosotros viajamos hace 4, pero esta batería tiene 5. Y acá está la otra. La otra batería que nos va a aguantar hasta Alaska, ojalá. Me costó bastante meter esto acá porque las medidas no eran idénticas, así que costó un poquito por eso. Pero ya está, tenemos batería nueva. Y espero que se la banque más, Qué pedazo de comida se mandó José. Bien sanito, zanahoria, arroz, atún y una tortilla de espinaca. Un espectáculo, José. ¿Te gusta la tortilla? Está buena, La verdad que muy rico. Ahí va. ¿Estás listo para la ruta? Después de mucho tiempo vamos a la ruta, Fer. Vamos, tengo unas ganas de ruta hoy. Sí, amigos, estamos en Nueva York. Hace más o menos un mes que hemos venido aquí a pasar Año Nuevo, a pasar Navidad y ya es hora de agarrar la ruta. Y nos vamos con un montón de cosas. Una de esas, mirá, Fer, lo que tenemos. Sí, regalito que nos dieron en la juntada que hicimos acá en Nueva York. Hicimos una juntada que vino un montón de gente, muy buena onda. Estuvimos charlando, conversando, pasándola bien, tomando un cafecito. Y una pareja nos regaló, además de muchas cosas de productos argentinos, nos regaló esto porque nos dijo: chicos, ustedes tienen siempre el celular acá abajo. Yo lo llevo acá. Les voy a regalar esto para que cuando vayan en la ruta
puedan verlo bien grande. No, se ve increíble, se ve muy bueno. Es buenísimo. Ahora lo vamos a configurar y bueno, nos vamos a la ruta. Hoy nos vamos para Pensilvania. A ver, el viaje que estamos haciendo ahora nosotros es rumbo a Canadá. Ya estamos yendo bien para el norte. Hace bastante frío. Hoy hace unos 5 o 6 grados. Re bien, la verdad que hace calor, diría. Digo eso, pero estoy con una frazadita acá que también nos la regalaron en la juntada. Sí, por todos lados tenemos cosas de la juntada. ¿Esto no vamos a usar? No, porque ahora tengo estas. Así que bueno, día de ruta y quédense hasta el final del video porque les vamos a mostrar a dónde es que vamos. Hoy es un día muy especial porque vamos a agarrar por primera vez la ruta en invierno, cuando dicen que es muy complicado, cuando dicen que recomiendan no hacerlo, pero está totalmente habilitado para hacerlo. Sí, yo busqué en el GPS y está todo bien, no es que está cortado. No hay tormenta. Está nublado, no se espera nieve hoy, pero esperemos que el asfalto esté bien. Yo creo que las autopistas o las rutas que vamos a agarrar rumbo a Toronto, de Nueva York a Toronto, van a estar bien, así que hoy supuestamente según el GPS son 4 horas de viaje. Bueno, tengo muchas ganas de ver cómo va a ser la ruta en pleno invierno. Algo que no se suele hacer mucho. No, la última vez que a menos que vivas por acá, obviamente. Claro, la gente está acostumbrada, caminar tiene nieve arriba del techo. Sí. La gente está acostumbrada. Bueno, basta de cháchara. Y nos vamos con el matecito. Ya estamos por dejar Queens atrás. Queremos agradecer a este barrio por alojarnos, por dejarnos estacionar sin problemas. ¿Y vos decís que está un poco frío el motor? Sí, todavía está frío. Mirá que lo calenté durante 1 hora, pero aún así no calienta. Muchos le ponen a Eros un cartón en el radiador, cosa que cuando entre el frío no lo enfríe mucho al vehículo, ¿no? Cuando vos decís a Eros te referís a los que tienen la MB180. Sí, obvio, a los que tienen la MB180, pero también en muchos vehículos viejos le han puesto un cartón, una mantita o algo para que el viento no pegue, ¿viste? Porque claro. Acá el viento es muy frío. Este vehículo no está preparado para el frío, está preparado para una llanura normal, claro. Sin mucho frío, sin mucho calor, ¿viste? Es un vehículo de ciudad. Tenemos mucha suerte de que Eros arranque muy bien. Orgullo. Vamos, Eros. Una bestia. Y antes de dejar Nueva York atrás, me gustaría agradecer todo lo que pasó en esta ciudad. Realmente nosotros venimos con una expectativa y se terminó superando, al menos para mí, creo que para vos también. Tremendo, tremendo. Esta ciudad para mí es una bomba. Fue increíble y la experiencia de haber venido con Eros creo que le sumó muchísimos puntos. Pero bueno, también como saben, en esta ciudad se dio algo tan hermoso como que mi hermana haya venido a vernos, que tanto la extrañaba. Para mí la familia es algo muy importante y mi hermana es un pilar especial en mi vida. Mis hermanas obviamente las extraño a las dos y las quiero un montón a las dos. Y realmente todo lo que se dio acá fue increíble. Pasar Año Nuevo, Navidad, vivir en una casa de una persona que vive acá, conocer la cultura y la gente y descubrir una vez más que algunos mitos que hay sobre las personas no son ciertas. Que realmente la gente de acá es más cálida de lo que uno se imagina, que hay muchísimo amor y compañerismo y obviamente que hay cosas malas, como por ejemplo que te cobran un huevo frito casi $8. Eso realmente fue algo que me dolió bastante, pero la experiencia de haber venido acá fue increíble y me gustaría decirle a cada uno de los que estén viendo este video que hagan lo que quieren hacer ustedes, que no tengan miedo del qué dirán, de las críticas ajenas, que hagan lo que quieran, no importan los demás. Si ustedes algo les dice que quieren hacer algo, vayan y háganlo, no lo duden. Y yo quiero decir una mención especial a Eros, que se la bancó desde Argentina a Nueva York. Sí, y nos va a llevar hasta Alaska. Y nos va a llevar hasta Alaska, obviamente, eso no tengo duda. Ahora nos va a llevar a Canadá y estamos yendo para el norte y es un vehículo que la verdad que se la banca un montón. Le tengo una fe ciega, pero en cualquier aspecto. La verdad que estoy prácticamente enamorado de Eros. Sí, es un caño. Realmente es un caño y se puede comprobar a cada kilómetro. Y otra cosa también que me gustaría decir es que me encantaría llegar a Alaska, quiero llegar a Alaska, pero también eso implica el fin de un viaje, así que tampoco lo quiero pensar demasiado. Y en cierto punto
Alaska creo que es la excusa, porque en realidad lo que nosotros queremos es viajar. Por eso es que nos desviamos del camino y estamos hoy en Nueva York, que Nueva York no te lleva a Alaska. Y por eso es que varias veces en el camino nos hemos desviado, porque lo que se trata es de eso, ¿no? De hacer lo que se te canta el c***. A ver, es una de excusa, eso. como decís vos, Alaska es una excusa. No es que yo quiero ir a Alaska. Pero muchas personas creen que vos tenés que ir en línea recta y que no podés moverte, Y que o que tenés no que podés tomarte un avión e ir a visitar a tu familia. Claro. O esas cosas son porque realmente no entienden lo que significa ser viajero. El ser viajero significa mucho más que llegar a un lugar. En realidad no significa eso. Nunca vamos a llegar a un lugar. No significa El viajero nunca llega a un lugar. Es así. tal cual. El totalmente. viajero llega a un lugar y se va. Ese es el viajero. Sí. ¿Entendés? Nosotros vivimos así hace 4 años que vivimos viajando y ahora viajamos en una camioneta, pero seguro en un futuro vamos a viajar en otra cosa. Sí. En avión, Y sin en destino barco y fijo. sin destino. A cualquier destino. Por ejemplo, ahora yo creo que va a ser bastante frío, Fer, en Toronto. Sí. Por ahí en algún momento estaría bueno tomarnos un avión a un lugar cálido. ¡Sí! ¿Vos qué decís? Sí. ¿Eh? Sí. Ay, sí, amor, me muero. Bueno, vamos a pensarlo. ¿Podemos cuidar a algún animalito en algún lugar, no sé, en el Caribe? ¿Te parece? Vamos a buscar. Ay, sí, por favor, americano del Caribe, me vuelvo loca, necesito. Me encanta el rumbo porque nosotros estamos manejando hacia Canadá y en el medio pensamos ir al Caribe. Sí. Es tremendo. que soñamos... Y estamos en Nueva York, es como que lo estoy diciendo y ni siquiera lo puedo imaginar, ¿no? Es un sueño dentro de otro sueño dentro de otro sueño. La verdad que somos muy afortunados de tener esta vida en la cual podemos movernos por donde queramos, ¿no? Sí, hacia la dirección que querramos. Bueno, a disfrutar de la ruta ahora. Mirá, este puentecito. Estamos pasando por abajo. Uy, pasa un tren, ¿eh? Ay, se escucha, tremendo. ¿Lo escuchás? Sí, se escucha. Acá está lleno de puentes, de trenes. Esta ciudad es la ciudad de los medios de transporte. Miren cómo está la cañería esa congelada. Y allá también. Eso significa que hizo mucho frío. Yo estoy re bien, es más, tengo calor. Hace frío. Que vos tenés calor porque tenés una mantita hermosa. Ya estamos en la ruta, en los costados está bastante nevado, haciendo que el paisaje sea hermoso. Pero acabamos de descubrir un peligro que hay en la ruta, porque como ven no hay ni sal, ni hielo congelado, en ese sentido re bien. Claro, porque en realidad le echan sal a la ruta para que no se congele y no haya Sí. nieve congelada, aglomerada. Ven que en los costados hay allá, Sí, acá no hay nada. pero pasaron tantos autos que ni la sal quedó. No, claro, la sal queda apretada, queda en el piso. Claro, no se ve, capaz que está pero no se ve. Pero el peligro que hemos notado es que, por ejemplo, algunos camiones o algunos autos tienen en el techo un poco de hielo congelado, nieve congelada, que al andar empieza a saltar, o sea, sale despegada desde el techo la nieve y cae en el piso, pero el riesgo es que esa nieve caiga en el parabrisas o bueno, mismo en el auto. El problema es si se cae en el parabrisas. Pero bueno, recién nos asustamos un poco porque un camión empezó a largar un montón de eso, caía en el piso y era como que bueno, los autos frenaban. Por eso es que recomiendan limpiar tu auto antes de agarrar la ruta. Ven, esos camiones arriba pueden tener nieve y cuando saltan así, ¡pum! Levantan toda la nieve y caen en el piso. Lo mismo también en los puentes, por ahí quedan un poco y empieza a caer la nieve de arriba. Sí. Miren, estamos pasando por un cementerio todo nevado. El frío que entra cuando abrimos la ventana. Sí, mejor cerrada, por favor. Sí. Yo no tengo frío en ninguna parte del cuerpo, salvo en las manos. En las manos sí tengo bastante frío. Y el mate nunca se llegó a calentar. Es como que le estamos metiendo agua ahí y está frío. No hay forma de que caliente, no sé por qué. No, creo que no la calenté muy bien el agua, me parece. Claro, que hay que hervirla, me parece. Sí, hay que hervirla. Cuando hace frío hay que hervirla. Bueno, en Ushuaia, en el fin del mundo, de Argentina, ahí cuando hacíamos mate yo siempre la hervía el agua. Porque ya cuando la pasabas de un lado al otro ya baja 10 grados. Sí, y te pusiste una mantita ahí. Uy, sí. Bueno, ya nos fuimos de Nueva York. Gracias, Nueva York, por tanto. Ahora sí, amigos, bienvenidos oficialmente a Pensilvania. Nuevo estado. Estamos cruzando el río Delaware
Che, acá hay un peaje, mirá. Sí, vamos a pagar el primer peaje desde Nueva York hacia Pensilvania. Nosotros tenemos que entrar al que dice cash. Sí. Qué raro que haya una persona. $3, un peaje. ¿$3? Hello. Hi. Hi. How are you? $3. 1, 2. Yes. Oh, right. We have a YouTube channel. Oh, all right. The name is Americando. Americando. Yes. Check it out. Qué buena onda. Sí, qué buena onda. Thank you. Have a safe trip. Bye bye. Bye, Thank you very have a much. nice day. Have a nice day. Qué copado que te atendí. No, re feliz estaba el señor. ¿Cómo puede ser que alguien del peaje esté tan contento? No, qué alegría que manejaba ese Es hombre. tremendo. El tipo tiene ganas que se acerque alguien a pagarle. Qué Porque lindo. casi siempre en un peaje la gente hace un trabajo rutinario y es más seria. Sí. Qué copado. Me cayó muy bien. Mira, Mirá, Rocky. el cartel. ¿Qué dice? Ahí dice Welcome to Pennsylvania. Estamos entrando a Pensilvania. Y creo que, no sé si es psicológico, pero siento que hace más frío acá. O porque estamos más al norte, no sé, pero tengo los pies congelados. Acabo de pagar $40 para cargar el combustible. Acá está la máquina del diésel, siempre es el que tiene el verde, es el diésel. En este momento quiero que venga alguien y me cargue, no quiero quedar en el auto. Che, ¿y cuánto sale el diésel? $1 el litro más o menos. $1 el litro, ¿cuánto? Con 20 el galón. Acá en Pensilvania, pero ya vimos que en los distintos estados de Estados Unidos va variando el precio. Quería lavar los vidrios, pero está congelado el líquido. Creo que me quedo acá adentro el resto del viaje. Está bien calentito acá. Hola. Está retapada. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás preocupado? No, porque acá se derramó un poquito de líquido de frenos, ¿ves? ¿De freno o el embrague? Es el mismo líquido, usa el mismo líquido. Voy a ver si ahora puedo abrirle un poco el capó, a ver si está todo bien eso. ¿Todo ese líquido es de lo que es? No, esto, mirá, ¿ves acá? Ah, ok. Este que está acá. Sí, se ve que Se ve un poquito, ahí atrás. eso es medio corrosivo. Para mí se ve que con el frío tiene un poquito de agua ese líquido, con el frío se hinchó. El lugar al que estamos yendo ahora realmente nos va a dar muchísima tranquilidad, porque no es, como se diría, moco de pavo andar en estos lugares tan fríos. Pero bueno, a donde vamos a ir va a ser de gran ayuda. Yo creo que lo que pasó fue que esto es un líquido que absorbe mucha agua y se ve que tiene agua dentro, el líquido que está dentro de Eros. Y con el frío se congeló y se abrió, se expandió un poquito. No, mirá lo que es esto. ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay! La subida no es tan grande, el tema es que creo que vine demasiado lento y patinó. Ah, y agarré un pozo, claro. Acá agarré un pozo y acá es barro congelado. Y este es un pozo directamente. ¡Qué locura! Las compramos en el fin del mundo y las usamos en Pensilvania. Y nunca vi, la verdad, cómo funciona esto. Pero me da la sensación que hay algo suelto, ¿eh? No, se cayó. Vamos a acomodarlo más. Ahí va. Re jodida esta la... Vamos. ¡Ay!